allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, el verso 13 al 21. Dice así la palabra del Señor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El apóstol Pedro dice: para mí no me es molesto el enseñaros siempre las mismas cosas, pero para vosotros es provechoso. La palabra, uno puede leer un pasaje varias veces en lapsos de tiempo corto, y esa palabra siempre le va a hablar a uno. Amén. Entonces, a veces no interesa que se haya dicho algo ya. Es provechoso, dice el apóstol Pedro. Amén. Hoy vamos a mirar la palabra del Señor en esa frase que el Señor Jesucristo aquí dice, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Entonces vamos a mirar el tema: en qué consiste la vida del hombre. Amén. Aquí se nos dice en qué no consiste. Dice el Señor: la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posea, ¿no? Entonces a nosotros nos interesa saber en qué consiste. Amén. Esta parábola, el Señor Jesucristo en ella nos enseña precisamente eso, en qué no consiste. Amén. Y nos enseña que es insensato, es necio, poco o falto de sabiduría pensar que es el dinero o los bienes materiales lo que da satisfacción al alma humana. Amén. O como dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la incertidumbre de las riquezas. El apóstol Pablo llama a ese apoyo que mucha gente tiene, que si tiene dinero, que si está bien económicamente, entonces como que ahí se siente bien, se siente satisfecho, se siente pleno. Pero el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que eso es incertidumbre. Amén. No hay estabilidad allí, porque hoy tenemos, mañana no. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Amén, hermano. Por eso también el Señor Jesucristo en Mateo, si quiere leamos Mateo capítulo 6, el verso 33. Mire un pasaje bien contundente, hermano, en cuanto a esto, de labios del mismo Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, verso 33 dice: mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ve? Que si usted y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás Él nos lo añade. Lo material, lo físico, lo económico, todas esas cosas vendrán por añadidura. Es una promesa y es el Señor quien lo dice. Entonces así tiene que suceder. A todo aquel que busca primero, que le da más importancia, que le interesa más el reino de Dios y su justicia, entonces la promesa es que todo lo demás le viene por añadidura. Si no sucede, es porque no estamos buscando primeramente el reino de Dios, no le estamos dando esa importancia. Le estamos dando importancia a otras cosas seculares que a nosotros nos parecen que son mejores o más necesarias, que tienen más importancia, etcétera, y no se lo estamos dando al reino de Dios. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, en el verso 3, mire: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En eso consiste la vida eterna. Mire, esta es la vida eterna, dice nuevamente palabras directas del Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna. ¿Cuál? El conocer a Dios, el conocer al Padre, el conocer al Señor Jesucristo. Amén, hermano. Y conocerlo a la vez de conocerle a Él como persona, como Dios. Hay que saber que Él ha sido enviado. Hay un propósito en ese conocimiento, o de dirigirnos hacia el conocimiento de aquel que ha sido enviado. ¿Para qué lo enviaron? ¿Quién lo envió? El Padre, con un propósito de salvarnos y llevarnos al reino de los cielos. Por eso dice, esta es la vida eterna. O sea que si usted y yo carecemos de ese conocimiento, o no le damos la debida importancia, va a estar en peligro el alcanzar la vida eterna. Amén. Por ahí vamos viendo en qué consiste realmente la vida del hombre. Mire, Juan capítulo 10, en el verso 10, dice: el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. El diablo, que el Señor lo reprenda. El diablo, con su sistema en este mundo, busca robar nuestra salvación, nuestra alma, y aún hasta las cosas buenas que Dios nos da, matar y destruir. Esa es la idea. Pero dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo vino para que nosotros tuviésemos vida, y vida en abundancia. Porque es que no es lo mismo existir o existencia a vivir. Así como no es lo mismo tener dinero a tener dinero en abundancia, ¿cierto? No es lo mismo tener 100 pesos en el bolsillo a tener 1.000.000 o algo parecido. Así compara la palabra la vida. Y el Señor Jesucristo es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él vino a darnos su vida. Literalmente dio su vida por nosotros en la cruz, y viene a darnos su vida también en abundancia. A su nombre, gloria, hermano. Romanos capítulo 8, el verso 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Oiga bien, esa vida que Él nos da trae una ley. Oiga, hermano, una ley. Usted sabe que las leyes no pueden ser quebrantadas.
La gente quebranta la ley divina y por eso vienen consecuencias funestas para las naciones y para las personas. Pero hay leyes que las leyes son para no quebrantarlas. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Quebrántela y hay muerte, hay caos. Amén. Entonces la ley de la vida en Cristo Jesús viene para librarnos de la ley, del pecado y de la muerte. Amén, hermano. A su nombre gloria. ¿Ve? Entonces el Señor está diciendo en qué no consiste la vida del hombre, pero también nos dice en qué consiste. Hay que buscar a Dios primero, a Él, el reino de Dios y su justicia, porque la vida del hombre consiste en una buena relación con Dios. Primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás, ya dijimos, eso viene por añadidura. Lo demás, habrá lugar, habrá tiempo para eso, hay momento para eso, pero nosotros debemos de enfocarnos primero en una buena relación con el Señor. Oseas capítulo 4, el verso 6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí ven? El conocimiento, que te conozcan a ti. Ahí comienza todo, hermano, en conocer a Dios. Amén. Así como Él nos conoce. Por eso es que en Mateo capítulo 7 el Señor le dice a un grupo de personas que llegan, supuestamente quieren entrar a la vida eterna, y le dicen: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, como queriendo decir, con eso los conocemos. Y Él les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, nunca os conocí. ¿Ve? O sea que tenemos que conocer a Dios y ser conocidos por Él. Amén, hermano. De eso también consiste la vida del hombre. Aquí dice: mi pueblo fue destruido. A ningún lugar llegamos, hermano, si no conocemos a Dios y no tenemos el conocimiento del Altísimo. Sabiduría e inteligencia espiritual se necesita, hermano, que nos ayuda a entender y nos facilita esa buena relación con Dios que necesitamos tanto. Amén. Mire Romanos capítulo 8, el verso 28 dice: y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Dios nos llama y hace y permite cosas para que todo lo que nos suceda a usted y a mí nos acerque, nos perfeccione en esa relación con Dios. Amén, hermano. Nada le acontece al pueblo de Dios, a usted, a mí, al que quiere buscar primero el reino de Dios y su justicia. Nada le acontece por accidente, por equivocación o por lo que la gente llama el destino. No, nuestro destino es Dios. Él es el que maneja. Amén. Nuestra vida y todo lo que a los que amamos a Dios, todas las cosas. Porque Él es el alfarero. Miremos en Jeremías capítulo 18, versos del 1 al 9, verá que él es el alfarero. Él es el que ha construido, ha fabricado estas vasijas de barro. Amén, hermano. Miren, Jeremías capítulo 18, del 1 al 9 dice: la palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová. Le llegó a Jeremías la palabra de Dios diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Nosotros estamos aquí en la casa del alfarero. Es aquí donde Dios nos hace oír sus palabras, lo que Él quiere, lo que anhela de nosotros, lo que desea. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Son muchos los textos bíblicos que corroboran esta afirmación de aquí de Jeremías.
Allí, en la casa de Dios, te haré oír mis palabras, dice. Entonces dice, descendí a la casa del alfarero y aquí que él estaba trabajando sobre la rueda. ¿Sí ven? Él se mantiene, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo Cristo. El Señor no está mirando, como dicen algunos filósofos, que Él le dio cuerda al mundo y salió y se fue y está dejando que le termine la cuerda. No, Él trabaja en nosotros, especialmente en su pueblo. Amén. El libro de Zacarías y el libro de Malaquías dice que Él se sienta para pulir la plata, para moldear, para modelar. Él trabaja en nuestras vidas principalmente y en el mundo. Él no está ahí por allá dormido como decía Elías de los profetas de Baal. No, nuestro Dios trabaja diario y principalmente en nosotros. Trabajaba sobre la rueda, dice, y el vaso de barro, que somos nosotros, vasijas de barro, que hacía, se dañó en las manos del alfarero. No hay problema si nos quebramos en algún momento. Si nos quebramos en las manos del alfarero, no hay problema. El problema es que nos quebremos fuera de las manos del alfarero. Amén. Se quebró en la mano del alfarero, pero el alfarero volvió a hacer otro vaso según le pareció mejor. Aleluya. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Usted qué opina? Hay una pregunta. ¿No podré hacer yo con vosotros? ¿No podrá hacer Dios con nosotros? Así como hizo el alfarero. ¿Usted qué opina? ¿Qué diría usted? ¿Qué respondería a esa pregunta? ¿Puede? Él es el Señor, es nuestro Padre, nos creó y nos salvó. A su nombre sea la gloria. He aquí, dice, que vosotros sois en mi mano como el barro en la mano del alfarero, oh casa de Israel. En un instante hablaré acerca de una nación o de un reino como para arrancar, desmenuzar y arruinar. Pero si esa nación de la cual he hablado se vuelve de su maldad, oiga bien, si nos apartamos del pecado, de la maldad, nos alejamos del pecado y de la maldad, entonces dice, yo desistiré del mal que había pensado hacerle. Porque aquel que está en maldad y en pecado, el fin es destrucción, hermano, juicio, condenación eterna. Pero si se apartare, dice, entonces yo desistiré del mal que he hablado para hacerle. Y en un instante, oiga, en un instante hablaré acerca de una nación o de un reino como para edificar y plantar. ¿Sí ve? Estamos en las manos del alfarero. Por eso la vida del hombre consiste en una relación con él, en una buena relación de confianza, de conocimiento, de saber qué le agrada y qué no le agrada. Amén, hermano. A su nombre, gloria. De estar dispuesto, listo y abierto para Dios. No indiferente, no apáticos, no por allá alejados de la presencia de Dios como si no nos importara, sino como dijimos, primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. Deje lo otro, hermano. También vendrá su momento para lo otro. Pero qué bueno que sea el Señor el que tome la iniciativa, como Él quiere, de darnos como añadiduras, en respuesta, en consecuencia, en resultado de que estamos buscando primero el reino de Dios y su justicia. Amén, hermano. Por eso nos invita, levántate y ve a casa del alfarero, al culto. Al culto, eso es lo que nos está diciendo. Vaya al culto, vaya al templo. Amén, hermano. Busque conocerme. Vaya, entreténgase allí. Conozca mis principios. Es en el culto, hermano.
En ninguna otra parte en el mundo usted o yo vamos a conocer de Dios. A Dios no se encuentra ni se conoce por allá en un laboratorio de química o de física, en tubos de ensayo o cosas de esas. No. Tampoco por allá mirando por telescopios al espacio. No, así no se ve a Dios ni se encuentra a Dios. Dios quiere gente que le busque en su casa, donde Él ha determinado que sea. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Amén, hermano. Entonces Dios quiere un pueblo en plena comunión y relación con Él. En eso consiste la vida del hombre. Mire que en la palabra de Dios nos muestra que desde el Edén Dios quiere esa relación con el hombre. Creó al hombre, lo colocó allí en el huerto del Edén y venía y hablaba con él. Descendía en las tardes y hablaba con el hombre, hermano. Porque Dios quiere eso, a Dios le agrada eso. Él nos ama y nos creó para eso. Lamentablemente el hombre rompió esa comunión, hermano. Y en el lugar donde había vida y vida en abundancia, vino la muerte. El hombre empezó a morir. ¿Por qué? Porque el hombre le dio lugar a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida, hermano. Amén, hermano. Empezó a mirar, en vez de contemplar la hermosura de Dios, empezó a mirar el fruto. Empezó a oír a la serpiente, al diablo. Pudiéramos decir en nuestros días al mundo, a los placeres, a los vicios, a las cosas del mundo. Y primera de Juan capítulo 3 verso 15 al 17 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire, hermano, la disociación que hay entre las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia, y comparándolo con el mundo. Amén. Alejan al hombre de Dios. Pierde el amor del Padre, el amor de Dios. Cuando quiere buscar primero el mundo en vez del reino de Dios y su justicia, entonces pierde el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Aquí lo dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, hermano. Nada de lo que hay en este mundo proviene del Padre. Para nosotros los cristianos encontramos a Dios en su casa, en su palabra. Amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, hermano. Así parezca o quiera hacer el hombre ver que no es así, que simplemente se transforma y evolucionan las cosas. No. La Biblia dice que el mundo va a pasar, cielo y tierra pasarán. Lo que no pasa es la palabra de Dios. Eso sí no pasa. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor. ¿Ve? Las cosas terrenales pasan, se marchitan, se acaban, mueren. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hermano, hay que echar mano a ella. Amén. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que el Señor rechaza. Esas cosas. Cristo nos da el ejemplo. Allá en lo que llamamos en la Biblia el pasaje de la tentación de Jesús, Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante, vemos que el Señor rechazó
esas cosas que no provienen del Padre, sino del mundo. Mire, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Le vinieron los deseos de la carne. Con ser que aquí se habla de un deseo lícito, según la palabra. Tuvo hambre. Pero el diablo aprovecha la circunstancia y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y repito, le era lícito al Señor. No hay pecado en comer cuando hay hambre. Pero el Señor le responde a las tinieblas de la manera que le responde, para enseñarnos a nosotros que todo lo que hay en el mundo pasa, pero los que hacemos la voluntad de Dios permanecemos para siempre. Por eso le dice: no solo de pan vivirá el hombre. La vida del hombre no consiste solo en el pan, en trabajar y forcejear toda la vida por la comida, por las propiedades, por lo material, que porque estoy proveyendo para un futuro. ¿Y cuál es el futuro? Ahí no está proveyendo. Yo diría más bien que estoy trabajando y esforzándome para proveer algo para la vida de mis hijos, porque el futuro, ya yo estoy viejo y me muero, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Sí ve la incoherencia? Entonces, por eso el Señor dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿ve?, que sale de la boca de Dios. Esa que usted tiene en su mano, ese libro, es la palabra de Dios. Y de ahí nosotros vivimos, por ella vivimos. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso en pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará para cerca de ti, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: además está escrito: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y otra vez lo lleva sobre un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré. Ahí está la vanagloria de la vida. Todo esto te daré. Usted será Señor. Si es que eso era del Señor, y es del Señor. ¿Qué viene a decir que es que te daré? El engaño de las tinieblas, que le dice a la gente: mire, yo le doy esto y le doy aquello. Y hay gente que le ha vendido el alma al diablo por riquezas, por fama, por posesiones. Y Dios no le dice que se lo vende, sino que lo da por añadidura. ¿Sí ve? Es mejor recibirlo por añadidura que venderle el alma o cualquier otra cosa al diablo, hermano. Amén. Todo esto te daré si postrado me adoras. El Señor le dice: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Oiga bien, hermano, por eso le digo, en eso consiste la vida del hombre, en una relación plena con el Señor, de adoración, porque, hermano, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios busca, oiga, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A su nombre sea la gloria. Eso es, en eso consiste la vida del hombre, hermano. Segundo, o más bien, comencemos desde el principio. La vida del hombre consiste en venir a Cristo, como para tomar abarcarlo todo, el mundo, no solo nosotros aquí en esta mañana, el mundo entero. Decirle al amigo, decirle al hermano allá, a la persona allá que escucha,
al mundo al cual le debemos de hablar, de proclamarle las buenas nuevas de salvación. La vida del hombre consiste en venir a Cristo. Es lo más importante, es lo número uno. ¿Qué cuento de otras cosas? Venid a Cristo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay que venir a Cristo, hermano. Mateo capítulo 11, verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ¿venir a qué? Mire, llevad mi yugo sobre vosotros. El Señor tiene un yugo para apoderarse, para propiedad, señal de propiedad, somos de Él. Coloca su yugo sobre nosotros. ¿Cuál es el yugo? El Evangelio. Llevar su doctrina, llevar su palabra. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué? Y hallaréis descanso. ¿Ve? La gente busca descansar en otras cosas. La gente busca placer en otras cosas. Busca reposo, busca sosiego en otras cosas. En el sexo, en el dinero, en la fama, qué sé yo, en cuánta cosa el diablo y el mundo ofrece. Pero el Señor dice, lleve mi yugo y hallará descanso para su alma. Y enseguida añade, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. No es como la gente, no, eso es muy difícil, eso es imposible. No, man, no. Si hay mansedumbre y humildad, aprended de mí. Dice, aprenda, lleve mi yugo, pero si no aprende a ser manso y humilde, no es capaz. Ahí sí es difícil, pesada la carga. Amén. Por eso los fariseos no la empujaban, ni siquiera intentaban empujarla con un dedo. Y el Señor le dijo, ustedes le imponen cargas a los demás y ustedes ni siquiera con un dedito, porque como eran orgullosos, soberbios, crueles, malos, perversos, entonces la carga para ellos era pesadísima. Pero para el manso y humilde que quiere someterse a la palabra, porque humildad es estar bajo, someterse a, el que quiere estar ahí sometido a la palabra en mansedumbre, en humildad, dice aquí el Señor, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces hay que venir a Él. Lo primero, hay que venir a Cristo, hermano. Si quieres saber, porque el Señor lo dijo allá en público, porque alguien, ya leímos, alguien le dijo, Señor, dile a mi hermano que parta sus bienes conmigo. Y a mí, ¿quién me puso por juez y partidor? Entonces le digo, ¿sabe? Lo que pasa es que usted está con una mirada donde no es. Usted tiene un concepto errado de la vida y de la existencia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Guárdese de la avaricia, digo. Entonces, ¿en qué consiste? Lo primordial, venir a Cristo. Y después de venir a Cristo, andar en Él. Andar en Él. Gálatas 5:16. Digo pues, oiga bien, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Andad en el Espíritu, andad en Cristo. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido, vinimos a Cristo, recibimos a Cristo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No es solamente para decir, sí, yo voy a la iglesia, yo tengo la Biblia, yo acepté a Cristo, ya voy para el cielo. Ya dio el primer paso, vino a Él, ahora hay que andar en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Génesis 5:24, mire, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Mire que es al que camina en Él, al que anda en Él.
tiene esa garantía. Se lo va a llevar el Señor, nos va a llevar. Cuando Cristo venga, a todos los que vinimos a Él y andamos en Él, nos va a llevar. A su nombre sea la gloria, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque hay que vivir y morir en Él, eternamente con Él. Vivir y morir. Amén. Filipenses 1:21, mire. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A su nombre, gloria, hermano. No hay otra manera. Alabado sea Dios. Segunda de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Qué bueno es el Señor, hermano. Por eso miremos el ejemplo del apóstol Pablo allá en segunda de Timoteo. Gloria a Dios. En el capítulo 4, lo que Pablo acerca de esa relación con Dios, de venir a Cristo y de andar en Él. Usted sabe que Cristo nos dio un ejemplo de vida maravilloso que lo encontramos, lo podemos ver en los evangelios. Leyendo los evangelios vemos entonces el apóstol Pablo tomando esa vida, esa manera de andar después de venir a Cristo. Nos dice, le dice a Timoteo: mire, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oiga bien, hermano, la vida del hombre consiste en esa relación con Dios, porque va a llegar un momento en que Dios va a juzgar a los vivos, a los que nos ajustamos, nos ceñimos a esa voluntad de Dios, a esa vida de Dios. Pero también va a juzgar a los muertos, a los que no lo hicieron. ¿Cuándo? En su manifestación y en su reino. Porque Cristo viene, hermano. Cristo viene. No, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros y nos ama y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. El cristiano se arrepintió de sus pecados y aceptó a Jesucristo tiempo no sé, algunos 1 año, 2, 5, 10, 20, no sé. Pero tiene que estar constantemente arrepintiéndose de cosas que de pronto ha hecho que desagrada a Dios, o de su manera de vivir a veces reposada, negligente, indiferente, o se da cuenta por las Escrituras, por el Espíritu Santo, que algo no anda bien en su vida y hay que arrepentirse y empezar a marchar como Dios quiere, porque pronto se manifestará el Señor, hermano. Viene a llevarnos a su reino celestial. Amén. Ese es el propósito. Por eso venimos a Él y debemos andar en Él. Y dice aquí, le dice Pablo a Timoteo, que como va a venir a juzgar a los vivos, a los muertos en su manifestación en un reino, dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso fue lo que Él hizo. Lo vemos en los evangelios, repito. Recorría Jesús todas las ciudades de Galilea y Samaria, predicando el evangelio del reino y sanando a todos los enfermos y libertando a los oprimidos por el diablo. Esa es la vida. Y aquí nos dice Pablo lo mismo, inspirado por el Espíritu Santo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina, hermano. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hoy, hermano, usted y yo estamos rodeados de una cantidad de conceptos errados y hasta diabólicos, porque Pablo lo dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por usted tiene que conocer la palabra, conocer a Dios. Por eso la vida del hombre consiste en conocer a Dios y tener esa relación con Él.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Esos maestros son maestros y enseñan, pero conforme a sus concupiscencias. Entonces, si a ellos les gusta, les conviene y les favorece el aborto, eso enseñan. Si a ellos les gusta y les favorece que Dios no exista, eso enseñan, etcétera. Por eso Pablo lo llama doctrina de demonios. Y aquí nos dice que el mundo no va a llegar un momento, le dice a Timoteo, y ya estamos en él, que no se sufrirá la sana doctrina, la pura, la buena enseñanza de la palabra. Va a escasear como en los días, y escasea como en los días de Samuel. Por eso los poquitos que quedamos en este mundo tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Amén, hermano. Porque si no lo hacemos, ellos se encargarán y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy se enseñan cosas raras. Conceptos y doctrinas bíblicas que uno desde mucho tiempo atrás sabía que eran así, de esta y de aquella manera. Y hoy están diciendo muchos de esos maestros que conforme a su concupiscencia están enseñando. No es así, es de esta manera. Es que vea, es de aquí, es de allá. Lo que pasa es que nosotros anteriormente éramos muy maduros, éramos neófitos y ya maduramos. No, señor, no maduraron, se pudrieron. Diversas doctrinas conforme a sus concupiscencias, y dice aquí, se volverán a las fábulas. Imagínense, cuentecitos, cosas salidas totalmente indiferentes de la palabra, no concuerdan, no se ajustan con la doctrina bíblica. Y la gente, vea, por eso dice, apartarán de la verdad el oído. La gente a eso sí le oye. Lamentablemente, mucho pueblo de Dios a eso sí le oyen, le paran el oído a cosas y doctrinas que están sacando por ahí la gente, conceptos errados. Y porque son como los griegos que no había otra cosa que les gustara más que oír cosas nuevas. Lo dice allá en Hechos capítulo 17. Cosas nuevas. Entonces, ¿cómo así? Así es. Me habían engañado. El que no está fundamentado en la palabra cree que lo habían engañado y cambia. Cambiando la verdad de Dios por la mentira, dice la Biblia en Romanos 1. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ojo, hermano, porque ¿sabe qué dice ahí mismo en Romanos 1? Que como ellos no quisieron tener a Dios en su noticia, en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para cometer con avidez toda clase de impurezas. De modo que los hombres cambiaron el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza, y asimismo también las mujeres cambiaron el uso natural de hombres y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, dice. ¿No está sucediendo eso? ¿No es eso lo que pasa hoy? La palabra tiene que cumplir, hermano. Amén. Se volverán a las fábulas. Pero tú, mire, hermano, Pablo le enfatiza a Timoteo, pero tú, y nos dice Dios a nosotros, hermano, dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y si lo hace, usted va a ser como yo, le dice Pablo, mire, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mano, hay que pelear la buena batalla hasta el final. He acabado la carrera hasta el final. No peleé por un año o dos, por unos mesecitos, no, hasta el final. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Guarde la fe como la recibió. Amén.
Judas le aconseja a la iglesia que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos, la que le dieron a usted, a mí, el Señor Jesucristo, porque dice, si empero le habéis oído y habéis sido por él enseñados, que la verdad está en Jesús. O sea, hay que guardarla y defenderla a capa y espada, hermano. No nos dejemos mover de conceptos y doctrinas nuevas y raras. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Guarde esa fe que Dios le dio. Por lo demás, dice Pablo, mire que eso va hasta el final y en eso consiste la vida del hombre. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos. Entonces la gente le gusta leer hasta ahí. A todos. Nosotros también. No, pero ¿a todos qué? ¿A todos qué? Los que aman su venida. Aleluya. No a todos ahí que ya. No. A todos los que aman. Porque el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. Y haremos morada en él. En eso consiste la vida del hombre, hermano. No en la abundancia de bienes que posea. Usted y yo no, el pueblo de Dios no puede ser avariento, man. Aléjese, renuncie, bote, expulse, como le digo, toda avaricia de su vida, man. La vida del hombre no consiste en eso. Y si Dios sabe que usted necesita algo, se lo va a dar por añadidura. No necesita usted ponerse a mentir o a hacer cosas que no convienen y esforzarse y sudar que por conseguir esto, aquello, lo otro. No. Si usted y yo lo necesitamos, téngalo por seguro que buscando el reino de Dios y su justicia primero, Dios nos da eso por añadidura. Le llega, hermano, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. A su nombre sea la gloria, hermano.